Hola, buenos días. Este video tiene como objetivo que puedan comprender un poco mejor lo que es la actividad que llevamos a cabo desde el principio de año. Al revisar algunas de sus tareas, hay algunas que están más o menos acertadas y otras que están un poquito lejanas y otras que a pesar de que están bien, considero que podrían tener en los pasos que siguen dificultades para poder concretar y finalizar su informe. Ya, entonces lo que voy a hacer es explicar. Algunos de los mensajes que leí de ustedes señalaban de que no se entendía muy bien. Lo que voy a hacer es explicar la misma guía que les envié desde un comienzo donde aparecen las definiciones. ¿Ya? El objetivo entonces de esta actividad o de este video es que usted pueda comprender mejor la guía enviada y las actividades a realizar. En primer lugar, hay que entender que es una hipótesis. Ustedes escogieron una tarea los primeros días, buscaron una noticia, dentro de esa noticia la desmenuzaron, se podría decir, para encontrar sus variables, para ver de qué trataba, qué es lo que trataba de aclarar. El ministerio nos pide que ustedes en cuarto medio en matemática sean una persona crítica, que puedan darse cuenta si una noticia, por ejemplo, tiene un fundamento, ya si no es una noticia falsa o realmente es una, no sé, pues alguna difamación, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una hipótesis? ¿Ya? Una hipótesis en primer lugar es un enunciado que se realiza, es como un juicio. Usted viene y dice algo sobre alguien, usted afirma algo sobre alguien. Hay veces que esas afirmaciones son previas, es como cuando uno, por ejemplo, juzga a alguien. Uno dice, no, esta persona es, no sé, pues, es muy alegre. ¿Ya? Entonces yo les pregunto, ¿cómo usted evaluaría? ¿Cómo sabe que es alegre y no sé, pues, y otra persona, otro amigo no lo es? ¿Cómo usted es capaz de diferenciar o de evaluar eso? ¿Cómo usted me es capaz de decir cuán alegre es más su primer amigo que el segundo, el doble, el triple? Entonces nos damos cuenta de que hay que cuantificar. Entonces acá al comienzo dice, es un enunciado, ¿sí? ¿Ya? De manera previa, ¿sí? Antes que suceda, porque es lo que usted cree que va a pasar, una hipótesis en el fondo es una afirmación antes de que suceda. Tiene que ser capaz de ser confirmada, o sea, debe usted encontrar pruebas sobre ella. Esto es importantísimo porque cuando a usted le toque llegar al final de su trabajo me va a tener que demostrar si lo que usted afirmó realmente se puede respaldar con información válida, ¿me entiende? No puede ser respaldado con un creído, con un pienso yo que puede ser así, sino que yo me baso en lo siguiente, tiene que señalar usted. Yo tengo la siguiente prueba para señalar de que mi hipótesis estaba bien o estaba mal, ¿ya? Esa hipótesis puede ser confirmada o negada, es igual de válida. Las hipótesis no son malas. No es que una hipótesis esté mala. Por ejemplo, al generar una hipótesis, usted al momento de investigar, lo que usted realiza es encontrar pruebas que puedan verificar o negar eso. Si usted lo verifica, nosotros, como las personas que lo leemos, señalamos que usted estaba en lo correcto y aprendemos de su experiencia. Pero si está mala, ya, o usted no llega a lo que usted creía, como dice acá, negar la hipótesis, igual nos sirve a nosotros para no seguir ese camino. Entonces una hipótesis no es que esté mala, va a servir y construir conocimiento de igual forma, siendo asertiva o no asertiva. Bien, entonces, ¿qué otra cosa importante tenemos en una hipótesis? La multiplicidad de interpretaciones es bastante importante, debe ser única, debe ser fácil de interpretar como dice acá, no puede tener muchos significados. Lo ideal es que usted presente su hipótesis a alguien en su casa o a otras personas y le pregunte qué entienden por ella. La idea es que todos entiendan lo mismo, todos entiendan cuál es el objetivo de su investigación o qué es lo que usted quiere afirmar o negar. ¿Ya? También debe tener en cuenta de que cada hipótesis tiene teorías previas. Por ejemplo, si hablamos de electricidad o si hablamos sobre conocimiento que usted sabe que la humanidad tiene hace tiempo, no sé, por ejemplo el televisor de la casa que funciona en electricidad, ese televisor que usted ve ahí no es el único que existe, existen otros y otros previos. Existe un primer televisor, una primera idea quizás. Antes del televisor como usted lo conoce existía otro tipo de comunicación. Esos son los conocimientos previos. Si usted investiga un asesinato, por ejemplo, se va a encontrar con que hay leyes que lo respaldan, que hay información previa. Por ejemplo, la violencia hacia la mujer en Chile no es algo nuevo, es algo que está hace tiempo. Por lo tanto, si usted investiga eso o lo trata de genera una hipótesis y trata de demostrarla, se va a encontrar con información o teoría previa. ¿Qué se entiende por violencia, por ejemplo? Eso ya existe. ¿Ya? Y hay que tener en cuenta que también eso puede ser cultural. Por ejemplo, hay países en que las leyes
son muy rígidas para nosotros. Decimos, por decir, no sé, en Japón o en países de ese tipo, la persona que comete aborto o que comete asesinato es declarado pena de muerte inmediata. Las leyes para nuestro país, por ejemplo, usted sabe que no existe la pena de muerte acá. Por lo tanto, las leyes son distintas. Entonces también depende de eso. Depende de la trascendencia moral. ¿Ya? Cuando usted busque su hipótesis y usted tenga que buscar la teoría que lo respalde, debe tener en cuenta eso, de que esa teoría va a ser aplicada dependiendo del lugar. Hay distintas leyes para distintos lugares. Bien, entonces, hay distintas leyes para distintos lugares. ¿Y qué otra cosa importante podemos rescatar? En cada párrafo hay una idea, ¿ya? En cada párrafo, al representar una idea, es una información que usted tiene que tomar en cuenta, ¿ya? Hay algunas que son explicaciones del anterior. Por ejemplo, dentro de un párrafo está hasta de aquí hasta acá, es un ejemplo, es una explicación, y de aquí hasta acá abajo es donde intenta dejarlo un poco más claro. Yo he ido subrayando los conceptos como principales a tener en cuenta para generar su informe. Por ejemplo, para verificar si la hipótesis está bien formulada es necesario que pueda ser constatada. Quiere decir que usted, cuando genera una hipótesis o una afirmación, debe tener en cuenta inmediatamente cómo la va a justificar. Lo ideal o siempre lo que se trata de hacer es buscar hipótesis que se puedan medir, como le señalaba yo en clase. Buscar hipótesis que puedan ser identificables con elementos de medición. Por ejemplo, si yo digo que en la sala de clase o en su casa en este tiempo hace más frío, esa afirmación que yo acabo de decir, yo la puedo verificar porque puedo poner un termómetro. Pero, por ejemplo, si yo digo en las calles de Montepatria hay menos alegría, usted sale, ve que la gente no anda contenta, pero intente medirme eso. ¿Se da cuenta que no existe un elemento, un instrumento, no existe un termómetro que mida la alegría? Porque es una percepción. Entonces, cuando usted escoja sus variables, debe escoger aquellas variables que puedan ser medibles, ¿ya? Entonces, cuando sean medibles y usted empiece a enumerar o ponerle valor a eso, va a poder compararlas. Eso significa contrastar. Que si yo quiero comparar algo con otra cosa, o dos elementos o dos variables, debo saber medirlas para que mi comparación tenga alguna forma de ser justificada, ¿ya? Entonces, para comparar, debo cuantificar, o sea, deben ser mis variables medibles. ¿Qué más dice acá? Por último, debe ser coherentes con el marco teórico. Cuando yo busque mi variable o encuentre mi variable, el marco teórico en leyes o en lo que yo busque como información previa tiene que ser coherente con lo de arriba. No me vaya a buscar algún tipo de información que no tenga mucha relación. Yo creo que eso todos lo entienden. Pues, o sea, si voy a buscar resolver algún caso, debo basarme en información que me sirva para resolver ese caso. Muchas veces pasa que, por ejemplo, dentro de la sala uno empieza a discutir por un tema y se han fijado que se empieza a ir para otro lado, para otro lado, para otro lado la conversación. Eso tiene que ver con que las justificaciones que se están buscando están apuntando en otra dirección. Entonces, ¿para qué sirve este tipo de informe que le estoy pidiendo yo? Sirve también para eso, para poder enfocarse. Cuando usted intente discutirle algún tema, usted se va a dar inmediatamente cuenta, después que haga este trabajo, de que la información que le están dando está mal encausada, porque le están buscando razones que no corresponden. Miren, un ejemplo clásico es, yo, profe Pedro, no hice la tarea. Entonces usted como profesor me dice, pero usted, ¿por qué no la hizo, Pedro? Y yo le digo, es que mi compañero tampoco lo hizo. Eso no es una justificación directa hacia mi labor. Me estoy apoyando en otra cosa, ¿ya? Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, la justicia? La justicia, usted lo que va a hacer, me va a incriminar a mí y me va a exigir a mí, y como yo delaté a mi compañero, le va a seguir un juicio aparte a él. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque los casos se abordan de forma independiente y enfocados en el caso en sí, ¿ya? Entonces, hay varios tipos de hipótesis, niños. Existe en primer lugar la hipótesis general. Se caracteriza por intentar solucionar de manera extensa la incógnita. O sea, usted busca la variable, ya la encontró en el trabajo anterior, y usted identificó en la variable o en esa noticia un problema, ¿ya? Dentro de ese problema usted encontró una incógnita, algo que a usted le llamó la atención y que usted quiere comparar, ¿ya? Entonces, para solucionar ese problema que usted está señalando en su investigación, usted va a generar una posible solución, que va a ser su hipótesis general. Usted me va a dar una idea cómo solucionar ese problema. Bien.
Esa es la hipótesis general y se hace con las características que le dije arriba, porque fuese evaluable, que fuese directa, que no tuviese doble interpretación, todo eso. Luego, la hipótesis específica dice, resultan derivadas de la anterior. Ya, usted va a dar una solución al problema, pero se va a dar cuenta de que esa solución depende de otras pequeñas soluciones. De que no se puede solucionar algo directamente, sino que hay que muchas veces hacer pequeños cambios, hacer variar otras redundante la palabra, pero hacer variar otras variables, ¿ya? O cambiar otras variables para que resulte su idea. Esas son variables específicas, ¿ya? Resultan derivadas de la anterior. Son variables que afectan directamente a la de arriba, ¿ya? Hipótesis operacional. ¿Qué es una hipótesis operacional? Dice, son aquellas que serán analizadas mediante pruebas específicas y los resultados obtenidos en las mismas, a su vez, estas sufren una clasificación aún menor en hipótesis alternativas y nulas. Cuando usted saque la hipótesis específica, que se obtiene de la hipótesis general, va a encontrar algunas que van a ser operacionales. ¿Qué quiere decir que sean operacionales? Van a marcar una diferencia, pero muy, muy específica. Cuando uno genera hipótesis específica, se va a dar cuenta de que van a haber algunas hipótesis que no van a tener nada que ver con solucionar el problema. Entonces, ¿qué hace un investigador? Empieza a ver cuáles son las hipótesis alternativas, o sea, las posibles soluciones de todas estas que puedan existir, las posibles soluciones al problema, y se va a dar cuenta que van a haber algunas que son nulas, unas que no van a afectar en nada. Entonces, esas inmediatamente se sacan. ¿Ya? ¿Se entendió bien? Operacionales son aquellas hipótesis alternativas y nulas que van a salir cuando usted empieza a investigar la hipótesis general y empieza a generar la hipótesis específica. Bien, ahora, la hipótesis de estadística. Como lo dice su nombre, estadística es medible, es la información que yo puedo recoger, pero que es factible numéricamente, o sea, existen números sobre eso. No es muy difícil de comprender, son ecuaciones sostenidas matemáticamente. Por ejemplo, el COVID, dijeron que la cercanía entre las personas era una variable estadística que afectaba directamente. Claro, si yo encuentro más gente hacinada, la variable cercanía que vendría siendo la variable estadística, estamos claros que entre más cerca están, los números van a señalar de que más rápido se contagia todo esto. Entonces, esas variables estadísticas son aquellas variables medibles. Bien, continuamos. ¿Qué es un marco teórico? ¿Ya? Esta es la segunda parte de lo que hay que comprender. Hay que comprender lo que es la hipótesis y hay que comprender qué es el marco teórico. El marco teórico es su sustento. Aquí señala, son los antecedentes, o sea, la información previa que yo encuentro. Si hablamos de violencia intrafamiliar, o si hablamos de violencia hacia la mujer, o si hablamos del COVID, nos vamos a dar cuenta que si investigamos el COVID en Chile vamos a tener antecedentes, que son los otros países. Los otros países ya nos señalan cómo esto evoluciona. Bien, entonces parte del marco teórico son los antecedentes, son el conocimiento previo de lo que estamos investigando. Después dice, investigaciones previas y consideraciones teóricas en lo que se sustenta, ¿ya? Lo otro es la interpretación de los resultados. Acá hay que tener cuidado. No sé si ustedes escucharon un día, una persona señaló, fallece primer ovallino por COVID. Apareció en las redes sociales, apareció en el FAS, apareció en muchos lugares, pero eso fue una mala interpretación, porque después nos dimos cuenta de que la persona que había fallecido en España, había nacido en Ovalle y al haber nacido en Ovalle fue inscrito en Ovalle, pero jamás vivió en Ovalle. Entonces, ¿qué hizo el periodista? Para adquirir fama y para que todas las personas de nuestra comuna o de este lugar la visitaran esa noticia, la vieran y le subieran los links, las visitas, él lo que hizo la planteó así. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se interpreta. Hay veces que las noticias se interpretan mal, están mal fundamentadas y lo hacen con un qué. Son igual que estos documentales falsos. No sé si han visto estos documentales cuando dicen que las pirámides las construyeron los extraterrestres. Es lo mismo, se basan en una información real, por ejemplo la pirámide es factible, pero lo que hacen después es buscar en la historia de las pirámides algo que no esté. Por ejemplo, no se sabe quién fue su constructor, no existe registro de ello, y ellos inventan una historia para poder recuperar eso. Y la gente que no conoce mucho sobre el tema lo cree, porque no tiene mucho fundamento, no hay cómo comprobar que eso es verdad o mentira.
Entonces se aprovechan de eso. Eso tiene que ver con la mala interpretación de los resultados o de la información. ¿Ya? Entonces, si usted interpreta mal los resultados, puede concluir de forma errónea. Entonces, cuando usted escoja su marco teórico, trate de buscar fuentes fiables. Por eso le señalaba yo que fuesen investigaciones, ojalá de PDF, ¿ya? No estos que salen en el rincón del vago. A veces los periodistas de la televisión chilena igual interpretan a su idea las cosas. Hay que tener cuidado con eso, como estuvimos conversando en clase ese día sobre el caso Catrillanca que lo estaba viendo Luca, ¿ya? ¿Qué otra cosa importante? El contexto legal. Cada país o cada lugar tiene leyes distintas. Las leyes, recuerden que son acuerdos entre esa cultura. Por lo tanto, si volvemos a la violencia hacia el género femenino, si usted ve las leyes que están en los países, no sé, pues, como árabe, allá la mujer, usted, no sé, pues la piedra o la golpea y eso no es sancionado. Pero acá sí. Entonces, hay diferencia. Las leyes dependen del lugar. Bien, allá se cometen injusticias. Acá igual se cometen injusticias. Si usted ve, todavía no es sancionado como debería ser una persona que comete violencia hacia la mujer. Hay un montón. Fallecen más mujeres que hombres. Entonces, eso igual, el contexto legal acá también deja mucho que desear. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si usted busca como marco teórico o cuando tenga que buscar las leyes como marco teórico, tiene que también contextualizar. Ver si realmente corresponden a las nacionales. ¿Ya? Importancia del marco teórico, bueno, si quiere lo puede leer, pero es muy importante por todo lo que les he estado señalando hasta el momento. ¿Ya? Existe una estructura del marco teórico. Ahora vamos a especificar un poquito más qué son los antecedentes. ¿Ya? Todos los estudios, y yo les puse en su formato de trabajo, que podían ser incluso noticias, pero traten de contrastarla. Por ejemplo, buscan una noticia del Canal Nacional, buscan una noticia del Canal 13, busquen noticias para poder contrastar. Problemas problemas en el presente. ¿Qué señala esto? A su vez, los antecedentes incluyen información adicional que permite comprender mejor el problema en el presente. Trate de contextualizar. Trate de ver si el problema en el presente, qué manifestaciones tiene, cómo ha sido tratado, ¿ya? Porque también lo afecta. ¿Cómo es el contexto geográfico? Yo también le señalaba de que depende del lugar. Depende del sitio geográfico. Por ejemplo, cuando el chacal de Nahuel Toro, que fue una persona del campo que no tenía educación y mató a toda su familia con un hacha, también dependía de qué tan alejado estaba él del lugar. Saben que esta persona la enjuiciaron. Después que la enjuiciaron, la metieron preso, la declararon, la sentenciaron a muerte. Pero como en la cárcel les enseñan a leer, a escribir, los educan, lo educaron. Y saben que él cuando ya se había educado reconoció el problema y él entendía de que había hecho algo malo y lo mataron igual. Entonces igual se habló muchísimo sobre eso, si fue realmente justo haberlo sentenciado a muerte, siendo de que él cuando lo cometió no sabía la gravedad del asunto. Que por ejemplo culturalmente o las leyes eso lo sancionaban. Bien. Culturales, lo que les mencionaba recién, depende del lugar y la cultura. Cómo las leyes que generamos como personas o códigos que generamos como personas son sancionables por nosotros mismos. ¿Ya? Económico, también hay que tener en cuenta eso. Ya la variable económica en el lugar, hay lugares, no sé, como Haití, donde hay cosas que suceden y no son sancionadas por la ley. ¿Ya? Demografía, la cantidad de personas que pueden existir en el lugar también puede ser una condición. Histórico, bueno, cómo ha sido, por ejemplo, toda su historia en ese lugar, puede que ya existan prácticas que sean comunes para ese lugar, políticos, sociales, hay muchas variables que afectan los antecedentes. Se van a encontrar, por ejemplo, ya, sigamos con el maltrato sobre la mujer. Podemos encontrar maltrato sobre la mujer, pero en un lugar muy aislado. Podemos encontrar maltrato sobre la mujer que lo afecta a la cultura, pero es, por ejemplo, una secta. Son de estos lugares apartados donde un montón de personas que tienen ideas medias raras, como este hombre que se quería Antares de la Luz y quemó la guaguita, ¿se acuerdan? Eso ya es cultural, porque todos ellos comparten un pensamiento. ¿Ya? Económico, cuando uno ve que hay violencia hacia una guaguita o hacia una mujer porque, no sé, pues falta plata en la casa y se golpean porque no se aguantan. Pues, ¿ya? Demográfico, cuando hay muchas personas que viven dentro de una casa y igual se produce violencia, ¿se fijan o no? Histórico, por ejemplo, cuando dicen, no sé, pues bueno, si mi abuelo le pegaba a mi abuelita, ya entonces mi mamá también le pega a mi papá. Pues. Político, social, ¿ven que también influye? Bases teóricas. Las bases teóricas tienen que ver con lo siguiente. Las bases teóricas son la información previa sobre
un conocimiento en específico. Como les mencionaba recién sobre el televisor o sobre los accidentes de tránsito. Por ejemplo, la base teórica para un accidente de tránsito es la física. Yo sé que un vehículo entre más peso lleva y entre más velocidad lleva, le va a costar mucho más frenar. Entonces yo cuando vaya a un juicio, por ejemplo, yo podría, o lo que hacen los peritos, es sacar ese tipo de cálculo para demostrar que la persona iba a exceso de velocidad, porque queda marcado en el piso cuando intentó frenar. Y eso solamente se logra cuando lleva mucho peso, deja una gran mancha, ya, o va a mucha velocidad, deja una gran mancha porque le cuesta mucho detenerse. Para eso existe una fórmula, ¿ya? Esas son bases teóricas. Bases teóricas también ayudan, por ejemplo, cuando una persona es asesinada y pasan demasiados días. Han visto que existe algo que se llama rigidez post-muerte, que las personas al morir se ponen tiesas. Entonces eso pasa un tiempo. Entonces puede saber el investigador cuánto tiempo ha pasado según la rigidez del cuerpo. Eso también es una base teórica. Un doctor, una persona especializada en ese tipo de trabajo, ya en medicina, por ejemplo, puede identificar cuánto tiempo lleva esa persona fallecida y después por descomposición. Existen teorías propias, por ejemplo, las teorías de medicina para ver cuánto tiempo se demora una persona en descomponerse. ¿Ya? Eso es lo que les mencionaba antes. ¿Ya? Dentro de estas teorías usted va a encontrar conceptos clave. Si es necesario los puede escribir al final o recordar o explicar entre paréntesis. Si usted lo va a utilizar, eso va a depender de usted. Y si no lo pone, igual yo lo voy a entender porque voy a buscar en el diccionario qué significa. ¿Ya? Igual es bueno que usted hable en términos específicos de esa materia o de ese contenido, ¿ya? Para que se entienda mejor, para que sea más profesional igual su trabajo. Las bases legales, ya las expliqué ya. Las bases legales son los parámetros legales. Las leyes que usted puede encontrar. Las variables las identificamos el primer día. Yo le pedí a usted dos solamente, ¿ya? Y que le van a servir para construir todo en el fondo. Es la base de todo. Es donde se construye la hipótesis. ¿Cómo se hace un marco teórico? Un marco teórico formal tiene un orden en específico, ¿ya? Que es el que aparece aquí. Yo creo que no necesita mucha explicación. Dice, la bibliografía debe ser revisada previamente y de manera exhaustiva para poder seleccionar solo aquello que sea de interés a la investigación. Usted se mete a internet y va a encontrar distintas investigaciones. Usted tiene que ver de qué trata la dirección de internet que me ponga. Pues no me va a poner una dirección que después yo voy a buscar y no tenga nada que ver. Eso significa que debe verificar primero. Si usted va a buscar una bibliografía para mencionarle en su trabajo, vea que sea realmente eso, ¿ya? Las bases legales, si aplican, deben estar ordenadas cronológicamente. O sea, las leyes se escriben en orden cronológico. La primera se escribe primero, ¿ya? Y la actual va quedando al final. Ya, los conceptos base están organizados jerárquicamente, o sea, por importancia lógica. Y así sucesivamente, pues, evitar información de relleno, o sea, no balbucear demasiado una misma idea, que es lo que a veces a mí me pasa cuando les explico a ustedes. ¿Ya? La redacción debe ser clara, concisa, concreta. Acá hay que tener cuidado porque no deben ir especulaciones. O lo que yo creo, o lo que yo pienso, eso va al final cuando usted concluya. En la investigación solamente va lo que usted encontró y respaldado por dónde, por la bibliografía, dónde lo encontró. Un marco teórico no se divide en capítulos, ¿ya? Es algo que se escribe continuo, se escribe título, marco teórico y usted empieza a ordenar así como señala acá arriba. Y tiene ejemplos de marcos teóricos, ya conceptos claves, por ejemplo acá, origen y evolución de redes sociales, acá tiene un pequeño ejemplo. El trabajo se dividía en dos partes, por eso había puesto acá una parte que tenía que ver con la sala de clase y la entrega de los conceptos como previos para ensayo, ¿ya? Y una segunda parte que iba a ser ya la explicación formal y breve, ya lo escrito, lo que ustedes me tienen que dejar llevar cada una de las fechas en que corresponden ver sus trabajos. Resulta que nos fuimos de vacaciones y al irnos de vacaciones quedamos desfasados. Realmente en este momento a usted le corresponde enviar la tercera parte. Miren, acá les voy a explicar las tres partes. Perdón, la segunda parte, si no me equivoco. Sí, la segunda parte le corresponde. La que era para el martes 14 de abril es la que corresponde enviar el día de hoy. Entonces, primero había que hacer lo siguiente. Dice, formato de entrega el martes 7 de abril. Mi tema de investigación y había que escribir con sus palabras de qué iba a tratar, explicarlo. En ese momento también había que enviar el objetivo a plantear, el objetivo de forma clara y precisa, o sea, de qué trataba su idea, qué usted quería investigar. Bien, aquí va la noticia, por ejemplo, escribir la noticia, mandar una foto de la noticia, y acá qué quería investigar de la noticia.
Entonces usted teniendo la noticia tenía que generar una hipótesis. ¿Por qué pensaba usted que sucedía eso? ¿O cómo usted piensa que puede solucionar ese problema? ¿Ya? La hipótesis debe contener lo explicado anteriormente según cualidades de hipótesis general. Hipótesis general es la que le expliqué recién arriba. Después, el marco teórico. El marco teórico debe llevar parte de antecedentes, o sea, qué información yo manejo sobre el tema que quiero investigar. Información previa, ¿ya? Teórica y legal, o sea, qué leyes afectan lo que yo estaba arriba. Dentro de la parte de noticias de antecedentes, yo les daba la posibilidad de que pudiesen mandar noticias, como les señalaba recién, de distintos medios de comunicación. Eso era para el 7 de abril. Lo que hoy me deben mandar es una hipótesis específica, según la explicación previa argumentada arriba, que era una hipótesis específica, era una de esas hipótesis que me permitían solucionar o que me iban a hacer variar la hipótesis general. Le estoy pidiendo dos hipótesis específicas. A ver, ¿qué ejemplo podemos dar? La violencia dentro del hogar. Ya, yo creo que la violencia, mi hipótesis sería que la violencia dentro del hogar se produce mediante demasiadas personas dentro de una casa. ¿Ya? Entonces, esa sería mi hipótesis general. Ahora, mi hipótesis específica es por qué yo creo que sucede que existen muchas personas dentro de una casa. Entonces, yo genero dos. Yo genero dos. Por decir, yo creo que es porque las familias hoy en día se hacen cargo de los abuelos. Entonces, no hay otra forma de poder cuidar los abuelos que manteniéndolos con las familias jóvenes. Los papás que tienen su hijo tienen que traerse a los abuelos. Entonces, esa sería una de las variables por la cual yo creo que existen muchas personas viviendo en una misma casa. ¿Por qué? Disculpen. Porque se hacen cargo de la familia o de sus padres. Hacerse cargo de la familia o de sus padres sería mi primera hipótesis específica. A ver, busquemos otra hipótesis específica. Otra hipótesis específica puede ser porque las familias hoy en día son demasiado grandes. Por decir, tienen 3, 4 hijos y los lugares, por ejemplo, de población o los subsidios son casas pensadas para los dos papás y dos hijos, no para 3, no para 4. Entonces esa también sería otra variable que afectaría la cantidad de personas que viven en una casa. ¿Se fijaron o no? Está la hipótesis general, que es la solución que usted va a plantear, y se va a dar cuenta de que hay hipótesis específicas que afectan directamente a la hipótesis general. Ya. Después existen las hipótesis operativas. Las hipótesis operativas son aquellas tipos de hipótesis que le van a dar lugar a lo que señalábamos acá arriba. Miren. La hipótesis operacional. Son las hipótesis alternativas y la hipótesis nula. Entonces, van a haber hipótesis que van a poder dar solución a lo mismo, ¿ya? Pero de otra forma, es como una alternativa a estas que están acá arriba, a las específicas. Y van a haber hipótesis aquí también en operacional donde van a ser nulas, van a ser afirmaciones que no van a afectar. Yo le pido a usted que me dé en la hipótesis operativas 2. Ojalá que sean hipótesis nulas, de esas que usted se dé cuenta de que no afectan en nada a su problema, porque son las más fáciles de obtener. Esta información es para el día de hoy. Usted escribe la hipótesis, las dos hipótesis de cada una que se le piden, y usted me escribe el marco teórico que sustenta eso. O sea, las investigaciones en las redes sociales que usted encontró y si existen leyes que afirmen eso. Aquí es donde hay que tener cuidado, porque las hipótesis que usted se fije deben tener esa condición. Entonces, si usted arriba escogió algo que no era correcto, que no tenía como forma de argumentar o respaldar esa información, le va a costar encontrar marco teórico. ¿Ya? Y la de la próxima semana de arriba, que es la tarea que me tienen que enviar, que vendría siendo esto, se lo voy a explicar para esa fecha, para que no se compliquen demasiado con esto. Yo les recomiendo de que vayan corrigiendo lo que esté mal. Me preguntaba uno de sus compañeros que qué pasaba con las notas.
Ya las notas, nadie va a tener menor que un 4 si es que no la entrega. Todos tienen un 4 de ahí para arriba. Pero me da la sensación de que algunos van a cambiar sus hipótesis, porque puede que no encuentren argumentos. ¿Ya? Si tienen algún tipo de duda, me la pueden hacer llegar. Bien, no sé qué más me falta, yo creo que con esto concluimos. Un gran abrazo a todos, que estén bien, ojalá nos veamos pronto.